Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Clau, ¿cómo estás? Don Ricardo, ¿cómo va? Muy bien, gracias. ¿Cómo va tu día? Muy bien, en un parque. Estamos en verano. Sí. Yo igual también ando, no en la casa, precisamente ando celebrando Canada Day, este hermosísimo y lindísimo fin de semana largo, de los pocos que hay en Canadá. De los muy poquitos que hay en Canadá, sobre todo comparados con Colombia, con un clima espectacular, Ricardo. Estamos a 30 Sí, grados centígrados hoy en Toronto. Y nada, es que invita a estar en el parque, invita a estar en la calle. esos minuticos donde hay calor que toca aprovecharlos al 100 en este país. Oiga, y sobre todo contarle a las personas que se están preparando para hacer este rollo, que Canadá es uno de los países con pocos festivos que hay en el año, ¿no? Muy pocos festivos realmente. ¿Cuántos tenemos? Creo que son 7. Festivos 7 o 6. obligatorios. Sí, Sí, los 7 o statutory 6. holidays. Sí, son súper, súper Exactamente. poquitos. Y curioso, porque Canada Day fue el sábado, pero lo mueven para el lunes Correcto. para que podamos disfrutar del día festivo. Así que, pues nada, hoy estamos disfrutando de uno de esos muy raros fines de semana. Otro, Merecido además. oiga, venga, y otro dato curioso. Holiday estatutario, si uno trabaja para el sector público, la organización para la que uno trabaja puede escoger qué día da el festivo. Puede ser el viernes o puede ser el lunes. Yo lo tuve el viernes, por ejemplo. Ah, O sea que para mí no fue me el día de digas. trabajo. Sí, no tenía ni idea. 20 años en este país y literalmente no tenía ni idea de esto, hasta que nos dijeron que para nosotros el festival era el viernes y no el lunes y muchos quedamos confundidos. Después hicimos la investigación y efectivamente, cuando trabajas para el gobierno, para algo público, la organización es la que elige cuándo te da el día, si cae un sábado, si cae un domingo. Aquí las cosas son muchas y muy distintas, tan distinto que Canadá no celebra el Día de la Independencia. Canadá celebra el Vea, Día de Canadá, que es un cumpleaños realmente. Canadá no peleó, correcto. bueno, sí peleó una guerra en 1812 y todo lo que tú quieras, pero eso será una historia que contaremos en las 18, la historia de Canadá, cómo se constituyó y demás. Oiga, buena Pero historia. hoy, cosa Sí. curiosa, en el Día de Canadá estamos hablando de por qué los inmigrantes se devuelven de Canadá. Exacto, que no, o sea, yo entiendo que ahorita, o sea, la mayoría de personas que nos acompañan en este programa, o que ven el programa, o que oyen el programa, es porque tienen un plan de llegar a el unicornio que es Canadá, ¿no? A ese paraíso, a ese sitio perfecto donde todo funciona muy bien. Pero muy pocos saben que hay personas que deciden devolverse. Sí, hay más o menos un 20% de las personas deciden devolverse y yo pensaría, Ricardo, que Mm, todas esas razones que nos llevan a devolvernos las hubiéramos podido haber previsto y hubiéramos podido manejar esa situación para que no se convirtiera en una frustración el hacer todo este esfuerzo de llegar aquí, porque son años de correcto. preparación, miles y miles y miles de dólares invertidos, mucho tiempo invertido en este proceso para darse cuenta luego de Sí, que miércoles, es que esto no era lo mío, ¿qué fue lo que pasó? Y yo pienso que hay tantas cosas que correcto. podemos hacer antes de llegar que vale la pena saber a qué se debe y saber cómo podemos prepararnos para eso, ¿no crees? Sí, definitivamente. Yo creo que una de ellas siendo, o sea, en mi forma de ver las cosas, la única que yo creería que no tendría solución ni habría forma de cómo saberlas de un principio es si uno va a ser o si uno va a poder aguantarse el clima. Creo que viene siendo como la única. Imagínate que sí, tú tienes razón, esa es una de las cosas Mm, que más me preguntan a mí en las consultas, bueno, pero algún sitio que no sea muy frío. Pero claro, imagínate que en las estadísticas de las personas que se devuelven de Canadá, solamente el 4% se devuelven por el debido al clima. clima, Vea, pues, solamente el 4%. y uno pensaría que es como la más grande, ¿no? Ah, esta vaina yo no me la aguanto, es muy fría o se la paso oscuro mucho tiempo. Yo pensaría que No, la más fuerte, pero bueno, entonces cuéntame tú, de acuerdo a lo que sabes, cuál es la causa más fuerte para que las personas se devuelvan. Eso se ¿estás termina devolviendo. preparado para oír la respuesta? Claro, El alto costo de vida, 26% de las no personas que jodas. se devuelven por el alto costo de vida. Yo pensé que me ibas a decir algo como que de pronto el proceso no se les da, que No, hay algo ahí que de pronto no pueden terminar hablando, el college. estamos hablando, Ricardo, de los que ya son residentes y ciudadanos canadienses. O sea, Pucha, o no, sea, de los ya, que ya vienen es como gente que tiene temporales, tiempo.
de los que vienen como temporales y se devuelven, estamos hablando del 80%, que son los que no alcanzan a ser residentes permanentes. Wow. Pero de los que Ok. ya lograron su sueño de tener una tarjeta de residencia permanente y que están a punto de aplicar para su ciudadanía o que ya aplicaron para su ciudadanía, el Sí. 20% se devuelven. El Y ese 20% 20% que se devuelve. el 20% se devuelven, Ricardo. Wow. Entonces, Es un imagínate número haber bastante venido tú fuerte. aquí, pagaste Sí. 2 años de estudio o te demoraste Correcto. media vida en conseguir un trabajo en Canadá, no importa. Renunciaste a tu trabajo en tu país de origen, tu marido hizo lo mismo, sacaste los niños del colegio, vendiste la casa, Todo. vendiste tu carro, llegaste aquí, te enfrentaste contra el mundo. Sí. 3 años después sacas la residencia y a los 5 años estás diciendo, esta vaina no era lo mío, me devuelvo. Pucha. Ya con residencia en mano. Que diría uno pues espérese un poquito por lo menos a obtener la nacionalidad, ¿no? Sí, pero es que imagínate que es que hay muchos factores involucrados, Ricardo, que yo pienso que nosotros no, o sea, no alcanzamos a medir. Hay alguien que dice, ¿me puede repetir el porcentaje de la gente que se devuelve porque no alcanza la residencia? 80%. 80%. Sí. Y de esos no vamos a hablar mucho hoy, solamente les comento el dato. O sea, Canadá recibe más o menos 1,5 millones de personas temporales al año. La gran Sí. mayoría vienen buscando una residencia permanente, pero resulta que solamente hay cupo por presupuesto para el 20%. O sea, de 1,5 millones que teníamos a finales del año pasado, solo hay cupos este año Claro. para 266,000 a través de la categoría económica. No estoy hablando del presupuesto total de inmigrantes, que son 457,000. Estoy hablando de la categoría económica, que son los que vienen a estudiar o trabajar. Eso se devuelven, o sea, solamente 266,000 corresponde más o menos a un 19%. Pero hablemos de ese 20% que alcanza la residencia, Sí. que al cabo de los pocos años se devuelven el 20%. Entonces ya sabemos, Total. 26% por el alto costo de vida. ¿Cuándo es alto el costo de vida, Ricardo? Yo no soy analista financiera, ni sé nada de economía. A mí la inflación y la devaluación me quedan grandes. Yo esa vaina no la entiendo, pero para mí hay una cosa que tiene cierto sentido. O sea, el costo de vida es alto cuando mi salario no es lo suficientemente bueno. Eso pienso yo. Correcto. No sé, total, y que no alcanzas a cubrir lo que empiezas es a caer en el ciclo vicioso de endeudarte. Y aquí que es súper Exactamente. fácil. Ahora dime cuál Aquí es es súper la fácil endeudarse. segunda causa por la que se devuelven los residentes y ciudadanos canadienses. Residentes y ciudadanos. La primera, entonces, dijimos que es esta. La segunda, ya sabemos que no es el clima. Falta de empleabilidad, no creo que sea. ¿Es eso? No joda. Porque no consiguen el trabajo que esperan. No se la puedo creer por falta de empleabilidad. Sí, Ricardo, porque es que yo creo que todos venimos buscando un sueño. O sea, a eso Sí. nos movemos. ¿Para qué se va a Claro. ir uno de su país si está viviendo cómodo, tranquilo, tiene un buen salario? O sea, tiene que haber algo que lo empuja a uno a salir. Uno no emigra Sí. porque sí. Porque no, Sí, pues sí, me sí, voy exacto. a ensayar a ver qué pasa. No, todos tenemos una razón. Y esa razón Claro. puede ser, a ver, quiero un mejor futuro para mis hijos. Estoy llegando a una edad en la que ya en mi país conseguir un trabajo, o si me llego a quedar sin trabajo, o sea, estoy perdida. Claro. Quiero tranquilidad a futuro. Quiero salir a la calle sin estar sufriendo con la inseguridad. O sea, todos tenemos alguna idea especial de por qué quiero salir de donde estoy. Cierto, pero Sí. nadie dice, bueno, yo ya llegué a una gerencia, entonces me voy a ir a trabajar por salario mínimo sirviendo cafés porque me parece que de pronto puede Qué ser chévere. mejor. Sí, no. Sí. Entonces, pues si yo vengo a buscar algo mejor en mi vida, Ricardo, no tengo trabajo, pues entonces me devuelvo porque sencillamente puedo estar mejor en mi tierra, con mi gente, en lo que yo conozco, en mi zona de confort, que sufriendo en otro país. Y tiene todo el sentido del mundo. No, total, pero muy interesante ver ese número, ver ese porcentaje y ver que hay personas que también lo puedo ver, sí, es decir, es fácil poder identificarlo, el llegar, pasar 5 años y no encontrar ese trabajo el que uno tenía en mente. Lo puedo ¿Por qué ver, no consigue claro. uno el trabajo que tiene en mente, Ricardo?
o uno a la par, porque Uno hablemos a la de par. varias cosas, o sea, Sí, una claro. cosa es conseguir el trabajo que yo tengo en mente, yo quiero volver a ser médico, que es muy difícil, ya todos lo sabemos, necesitamos licencias y un montón Claro. de cosas. No puedo ser Sí. médico, pero entonces quiero un trabajo a la par. ¿Por qué no llego yo allá? O el ingeniero, o el que era gerente, o cualquiera que sea. ¿Por qué no llego yo al trabajo de mis sueños o a un trabajo equivalente? El primer factor yo diría comunicación. Ese es punto clave. Y las habilidades blandas. O sea, no es lo mismo desarrollarlas en español a desarrollarlas en inglés en el mercado laboral canadiense, creería yo. Exactamente. Comunicación, idioma. Es que el Sí, es que son las estudiante dos o el más trabajador, grandes. el que consiguió el trabajo o el acompañante, definitivamente tenemos que aprender el idioma. Cuando Claro, uno no domina el idioma, se limitan sus posibilidades laborales sustancialmente. claro. Y tú y yo siempre hemos peleado mucho esto acá en el programa, porque pues están las dos, pongámosle por filosofar, las dos escuelas de pensamiento, ¿no? El que aquí se puede llegar sin inglés y usted la saca, la puede sacar, y el caso de éxito que le muestran a usted en la red social, y el que conocemos de manera personal, que es, no, hermano, o sea, usted no ha logrado todavía ese nivel de comunicación que necesita para poder estar a cargo de un equipo de 6 personas, a cargo, o sea, supervisor, supervisora, una gerencia, que son de los trabajos de los cuales usualmente las personas vienen de país de origen. Lo que pasa es que sus objetivos, Mm, Ricardo, yo pienso que dependen mucho de la situación de la persona. O sea, si tú claro, me preguntas a mí, una persona que está saliendo por amenazas de su país, o sea, pongámosle no, eso es cualquiera, un diferente. colombiano, Sí, si estamos hablando en este momento de una persona de, no sé, de los que están todavía en el conflicto de Siria, de los de Ucrania. O sea, sí, si tú llegas sin idioma, si tú llegas sencillamente a trabajar en un Tim Hortons y te toca hacerlo 10 años, tú estás salvando tu vida y todo es bienvenido. Pero claro, cuando yo estoy tomando una decisión consciente, tranquila, planeada, razonada, evaluada, y yo digo, bueno, yo me quiero ir para buscar un mejor futuro y me voy a ir haciendo el proceso en mis tiempos, a mi medida, pues yo no me claro, voy a conformar con un trabajo de supervivencia, ¿cierto? no, Entonces ahí empiezan estos conflictos. Pero listo, el 20% no consiguen el trabajo de sus sueños. ¿Dónde están las barreras? Idioma, idioma, definitivamente. Sin eso no voy a llegar a ninguna parte. Segunda barrera, licencias. las licencias, Las claro. licencias. ¿Qué necesito? ¿Qué Mm, necesito para poder sacar? ¿Es mi profesión regulada o no? De pronto no es regulada, de pronto tiene certificaciones. ¿Qué claro. requisitos me piden para para las certificaciones? O sea, si yo voy a hacer un CFA, que son los financial, ¿cómo se llaman? Certified Charter, no, es No, Certified Financial financial, no Accountant. sé. Accountant, yeah. Esa no es una regulada, pero es una certificación que me da renombre en la industria. ¿Qué me piden? Correcto. Eh, Sí, de pronto, digamos, curioso, pero en la gente de mercadeo hoy en día, todos los que manejan redes sociales, tengo una certificación de SEO, porque es que el que tiene la certificación de SEO cobra más. claro, y la va volando. La Exacto, lleva entonces volando. puedo entrar a Sí, mirar eso y así paso de cobrar, no sé, 18 o 20 dólares la hora a cobrar 30, 35, 25, 40. 30. Sí, Ese es otro de los factores. Entonces ya tenemos las licencias y ya tenemos el idioma. ¿Por qué el no idioma. consigo lo de las licencias? Porque, Ricardo, no investigamos. ¿Cuál es el Eso y otro los motivo? exámenes. ¿Qué se necesita para los exámenes de licencias de cualquier profesión, Ricardo? Puta, tener un nivel de comunicación brutal. Brutal, Volvemos brutal, brutal. Y eso al sí no es idioma. discutible. Eso no tiene discusión. Eso no los van a convencer en algún otro video. Vea, esos exámenes son difíciles. Yo conocí el caso particular de una persona que quería llegar a ser médico acá y vi lo que se tuvo que matar para presentar los exámenes. En esa época creo que eran solo 4 exámenes, 4 nomás, pero y ya para ese momento ya tenía varios años en el país, pero las preguntas y el nivel de inglés que se necesitaba para contestar esas preguntas es ya, estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de otra liga, exactamente.
Sí, Exacto, es que estamos hablando otra vez de idioma y estamos hablando de correcto, conocimiento. El conocimiento y la correcto. experiencia seguramente lo traemos de país de origen, porque la gran mayoría de las personas que están buscando un proceso migratorio, por migratorio hablamos de residencia permanente en Canadá, son personas que Correcto. ya tienen ciertos años de experiencia, no están recién graduados ni del colegio ni de la universidad, entonces pues la experiencia ya la traen. Sí, Lo que no tenemos es el idioma. Los exámenes, pues tocó sentarse a estudiar, no hay de otra, y volvemos a estudiar y exacto, punto. Pero para estudiar, vuelve y juega, necesito idioma. exactamente. Ahora, Para eso hay un va tercer recorriéndose por el componente, idioma. A hay un ver, cuenta. contactos. El ¿Cómo networking. consigo yo trabajo, Ricardo? Con contactos. Sí, aquí también es así. Es más, me parece que es un poco más fácil acá que en Latinoamérica Sí, desarrollarse networking, sí, pero pero sin contactos no hay dónde llegar, Ricardo, porque es que cuando a una no es posible. posición que se postea en Indeed aparecen 300 o 400 aplicantes, ¿cuáles van Claro, a ser los resúmenes que van a mirar? el que pueda decir, venga, conozco a tal persona que aplicó la posición, puedan poner ese resumen como keep it under your radar, como se dice en inglés, ¿no? Mira, antes de seguir, aquí hay una Sí, persona que nos dice, pero es posible que tantas personas obtengan la residencia sin idioma. Si hicieron un estudio, se supone que tienen el idioma. Si fue por el Express Entry, tendrían idioma. Es que esa es la cuestión y eso es justamente lo que hablamos Ricardo y yo aquí siempre. En las redes sociales sí, aparecen un montón de videos de gente que dice, es que yo tuve la residencia sin tener conocimiento de inglés ni de francés. Yo no oh, voy a decir que es imposible, porque es que yo puedo obtener la residencia sin inglés y sin francés cuando me patrocina mi pareja. Ahí no me preguntan ni siquiera claro, por el nivel que tengo, mucho menos me van a pedir examen de inglés. Si es una persona que llega por refugio, tampoco le preguntan si tiene un conocimiento de inglés. Si es una aplicación de claro. humanidad y compasión, tampoco lo preguntan, pero esas no son las categorías económicas de Canadá. Las categorías por las que llegan los estudiantes internacionales y los trabajadores calificados, todas requieren inglés. Entonces, ese video tan chévere que vemos en las redes sociales que dice, yo llegué a Canadá sin inglés y ya obtuve la residencia permanente, es la excepción a la regla y no la regla. Es el porcentaje más bajo de los inmigrantes canadienses. Entonces, Correcto. tenemos que pensar que las personas que están considerando llegar a Canadá a través de estudios, ellos y sus parejas necesitan inglés. Necesitan inglés para estudiar y necesitan inglés para sacar la residencia permanente. Y no estamos hablando de un inglés de 7, que es lo que nos piden para estudiar. Estamos hablando de 8 y 9, porque esto es cuestión de puntos. 7 me da 16 puntos, 16 o 14, 16 creo. Mientras que inglés en 10 me da 34 puntos por cada Correcto. componente, es el doble. Entonces, pues nada, Ahora, inglés de y 7 es pasar ahora, raspando y de pronto no me alcanza. y ahí lo que acabas de decir, ese es el punto que iba a llegar. Una cosa es tener el inglés raspado y otra cosa es tener el nivel de comunicación que se requiere para poder enfrentarse a una entrevista, a un panel de 3 personas. Yo siempre uso esa analogía y le digo a las personas, mire, la mejor forma es hacer el autoexamen y sentarse usted y decir, vea, yo estoy en condiciones de sentarme frente de 3 o 4 personas y aguantarme una entrevista de hora, hora y media. Listo, no tengo problema. Si tengo la seguridad de poder hacer eso, tengo el nivel que necesito. Pero si sé que por dentro no lo puedo hacer, usted no tiene el nivel de comunicación que se necesita. No lo tiene y tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo de alguna manera para poder escalar. Aquí hay dos cosas, Ricardo, que tenemos que entrar también a darle un poquito de crédito a Canadá. Lo primero es, cuando tú vas a hacer una inversión de venir a estudiar, pues tienes que aprender inglés primero, pero resulta que el Claro, gobierno ha venido invirtiendo fuertemente en los programas se llaman Pre-Arrival Services, o sea, son servicios que le ofrecen a las personas antes de que lleguen para que se puedan organizar. Y dentro de esos servicios está prepararlos para una entrevista, enseñarles a hacer un resumen, a sí, enseñarles quiénes, o sea, si la ocupación que ellos tienen es regulada, si es regulada, cuáles son los requisitos para sacar esa licencia, qué deben traer, qué tienen que hacer, cuál es el todo, contacto. Están allí los servicios. ¿Cuántos de los que nos están viendo hoy sabían que existía esto? muy poco. Pensaron que lo tenía el college, pensaron que lo tenía el amigo, de pronto el grupo de Facebook. Y resulta que lo tiene el gobierno. El gobierno les está diciendo, ustedes se van a venir a invertir aquí un montón de miles de dólares. Exacto. Pues entonces vengan, ¿qué necesitan? Nosotros les damos la mano. Quiero venir aquí porque alguien decía, yo soy contador y quiero estudiar supply chain y estoy segura de que voy a conseguir un trabajo. Claro que sí, pero tú sabes que se gana mucho más un contador que una persona de supply chain. Sabes que si tú contactas a estas organizaciones, ellos te van a decir cuáles son los requerimientos para sacar el CPA.
que es la licencia de contador aquí. Y esos servicios son gratuitos, son financiados por el gobierno, toda esa ayuda que nos pueden prestar. Entonces, es el momento de utilizar también eso. Bienvenidos a Canadá, eso es lo que hace este país. Hay que hacer la investigación, es básicamente, ¿no? No quedarse dormidos en los laureles cuando vemos que el de pronto por un lado nos va a fallar o el nivel de comunicación está bajo. Bueno, pues por dónde me puedo mover para poder empezar a subir esa parte o empezar a hacer contactos. Sí, o la típica que siempre pasa, que yo creo que nos pasa a todos que hemos llegado acá, es que resulta que he mandado más de 50 hojas de vida y no me llaman para nada, ¿no? Pues si ya intento 50 veces y no le están llamando es porque hay un error. Su hoja de vida tiene un error. Entonces, la hoja de vida. Porque normalmente es la hoja de vida. Y a la hoja de vida no hay que quitarle la experiencia que uno tiene, no hay que maquillar la experiencia que uno tiene que resaltar de la experiencia que uno tiene lo que aplica para ese cargo. Es completamente distinto a lo que pasa en nuestros países. Tercera causa para regresarse, Ricardo. Bueno, ya vimos que el empleo, comunicación, a ver. Pucha, es que de pensar, oiga, le cuento. Me puse a pensar usted hoy, día festivo. Los estudios no son reconocidos. Ah, claro. Sí, tiene sentido. La licencia. Tiene sentido, sí. Pero justamente claro. Allí es otro trabajo fuerte que está haciendo el gobierno en quitar barreras. Y empezamos hace poco, o sea, ya se está trabajando a nivel federal. Ontario ya pasó una ley, todas las organizaciones, los cuerpos colegiados tienen hasta diciembre de este año para remover la condición de experiencia laboral en Canadá para sacar la licencia. O sea, quedan las otras condiciones: conocimiento, experiencia fuera de Canadá, idioma para los que los piden y lo que sea. Pero ya vamos dando pasos. Ahora, vuelve y juega. Están los pre-arrival services. En esos pre-arrival nos dicen, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué carrera ejerces? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Por dónde puedes empezar? Este es el cuerpo regulador. Ponte en contacto con ellos. Tráete de una vez de tu país estas cartas para que demuestres tu referencia, la experiencia laboral. Tienes que presentar un examen de idioma si es que lo piden. Tienes que sacar tanto. Entonces, ándate preparando. Empieza con todo esto. Y entonces el odontólogo, en vez de llegar y encontrarse aquí con que tiene que empezar a buscar, se viene de una vez con sus cartas de referencia, se viene de una vez seguramente con la equivalencia de su título, algo muy parecido a lo que se hace para inmigración, que es el ECA, hay también para profesiones, y ya sabe que tiene que tener un inglés de lo que sea que le piden y que la universidad donde puede tomar los cursos que le faltan es esta X universidad para que pueda volver a ejercer odontología dentro de, qué sé yo, 3 años, lo que sea, pero mientras tanto puede estar trabajando, y ojo con esto, puede estar trabajando en algunas provincias sin licencia porque no es regulada la ocupación, como asistente dental o como higienista dental o como técnico de laboratorio dental. Hay que mirar en qué provincia están sin regular para ver dónde me acomodo. Eso se llama preparación, eso se llama investigación. Porque es que adivina, Ricardo, ¿qué hay por encima de estas 4 que hemos hablado? O sea, del 26, del 20, del 14 que son estudios y del 4 que es idioma. Claro, adivina cuál es la principal causa. Pucha, me llegaría a decir desconocimiento de lo que hay. Las expectativas eran demasiado altas e inalcanzables. Sí. Vea pues. Y sí, no, sí, ese yo creo que viene siendo el grande. Y mira que todo lo que hemos hablado el día de hoy lleva a ese punto, ¿no? Me vengo de un país pensando en que esto va a ser diferente, que mi calidad de vida después del primer mes de estar acá va a ser del 1000%, que voy a poder tener casa, carro, beca, todo lo que me muestran, y resulta que para llegar a ese punto pueden fácilmente pasar 10, 15, 20 años y todavía no lo he podido conseguir. Depende de tu preparación, Ricardo. Correcto. Depende de cómo hayas hecho la planeación de tu proceso. Sí. Porque es que cuando uno se viene pensando, que también lo dicen muchísimo en las redes sociales, Canadá necesita 1,5 millones de latinos, Canadá está buscando 1,5 millones de trabajadores, Canadá necesita 1,5 millones de estudiantes, Canadá necesita 1,5 millones, porque todo es 1,5 millones. Yo no sé de dónde sale la cifra, pero todo es 1,5 millones. Exacto. Yo no sé quién fue perdón la expresión, el pendejo, la pendeja que salió con esa vaina del 1,5 millones, porque es en todo lado, ¿eh?
Y parece como ¿de dónde viene ese número oficial? ¿Cuándo Inmigración publicó el número de 1,5 millones? Nunca. No tengo ni idea. No tengo ni Ah. idea. Yo asumo que fue que cuando el Ministerio de Inmigración lanzó el presupuesto migratorio de los siguientes 3 años, acumula, Sí. porque siempre se acumula y era 1,5 millones, entonces era 1,5 millones de inmigrantes y la gente asumió que era 1,5 millones de trabajadores, 1,5 millones de estudiantes, 1,5 millones de De todo. todo. Pero De bueno, todo es no 1,5 millones. importa. La cuestión Sí. es que Va. es cierto que necesitamos 1,5 millones de nuevos residentes permanentes en Sí. los 3 años que se terminan en el 2025, pero es que resulta que 1,5 millones de nuevos inmigrantes, solamente el 60% de eso cabe dentro de la categoría económica, un 66%. O sea, no se nos puede olvidar, por favor, que es que no son 1,5 millones de estudiantes más sus familias, no. Exacto. Es 1,5 millones o sea, del 66% de ese 1,5 millones. ¿Cuánto me da eso? 1 millón. Son los que entran por la categoría económica Exacto. en 3 años. O sea, estamos hablando de que son los 266,000 este año, 280 y tantos mil, 300,000 el año entrante y todo lo que ustedes quieran. Vamos a escalar. Compitiendo Pero no hay solamente- con otros emigrantes, ¿no? También, Es estos que no esa son es la solo vaina, cupos 1,5 millones para Ricardo. Latinoamérica, no, la competencia es global, es de todo, con todas las personas que vienen de todos los países que tienen ese mismo objetivo. Es que si tuviéramos 1,5 millones de personas interesadas y 1,5 millones de cupos, habría un espacio para cada uno. Claro, pero no, Pero no lo hay. ahora pensemos, Sí, para que nos demos cuenta de qué tamaño es la situación, que nosotros representamos, o sea, nosotros hablo América Latina, representa un poquito menos del 10% de la inmigración de este país. Cuando pensamos en estudiantes internacionales, por ejemplo, de la India llegaron el año pasado 200,000 estudiantes internacionales. De Colombia Así es. llegaron 8,000. 8,000, Así es. Ricardo. Entonces miremos la desproporción. Entonces, ¿con quién estamos compitiendo? total. No estamos Con compitiendo personas solamente internacionales. con nuestros compañeritos latinoamericanos, estamos compitiendo con el mundo entero, como lo dices tú. Sí. Entonces, ¿cuántas personas puede haber interesadas en inmigrar a Canadá? Para que nos demos una idea, hoy hay 220,000 perfiles en el Express Entry. Hoy. ¿Cuántos cupos? Y cada año necesitamos más o menos para llenar la cuota alrededor de 86,000. O sea que con lo que hay hoy, sin que pongan un solo perfil más, ya tenemos el Hay para cupo de 3 años. 2, 3 años, sí, correcto. Exactamente. Ok, Entonces, por eso es que nos tenemos que preparar, para que no caigamos ni dentro del 80% que nos devolvemos sin alcanzar la residencia, ni dentro del 20% que nos vamos después de haber hecho todo este Correcto. proceso, haber logrado ese objetivo, haber llegado tan alto, Ricardo, y después decir, sí. miércoles le embarré, esto no era lo mío. Y acá me toca devolverme. Clau, pregunta. Yo tengo mi residencia permanente, decido devolverme. Obviamente eso me va a afectar. O sea, mi pregunto pues para conocimiento general, ¿cuánto tiempo puedo estar yo como residente permanente? Y nunca culminar el proceso de obtener la ciudadanía, porque sé que para la ciudadanía tengo que tener un determinado número de tiempo, creo que son 1,095 días viviendo físicamente en Canadá. Sí, mira, Ricardo, la tarjeta de residencia, lo que pasa es que es curioso, el estatus de residente es una cosa y la tarjeta de residencia permanente es otra. La tarjeta de residencia permanente, Claro. se das de cuenta, el pasaporte del residente es un pasaporte que no te permite votar. Listo. Sí. Es solamente para poder viajar. Ah. El estatus de residente no se pierde cuando uno está aquí adentro del país, Correcto. pero yo tengo que renovar mi tarjeta de residencia cada 5 años. Cuando yo voy a renovar mi tarjeta, es el momento en el que el gobierno controla si yo realmente he estado contribuyendo con este país. Que esa es la idea. Y por eso volvemos sobre lo mismo. Es la categoría económica. ¿Por qué categoría económica? Porque Canadá depende de que la gente esté aquí, trabajando aquí, pagando impuestos aquí, contribuyendo aquí, para que este país funcione. Correcto. Entonces, cada 5 años nos pide que renovemos esta tarjeta. Y dentro de esos 5 años, o sea, si yo voy a aplicar para renovar mi tarjeta hoy, digamos que mi tarjeta se vence dentro de un mes, si la voy a renovar hoy, a mí me cuentan 5 años de ayer hacia atrás. En esos 5 años yo tengo que haber vivido 2. No tienen que ser consecutivos, pueden ser acumulados. Entonces yo puedo vivir aquí 6 meses, me voy 4, me vuelvo 9, Ya. me voy 10 meses, vuelvo 3, completen los 2 años, listo, estoy tranquila para mi
mi bloque de residencia, pero no es desde el momento en el que me aprobaron mi residencia, no, es en los 5 años a partir del día de ayer hacia atrás. Cuando uno regresa a país de origen siendo residente permanente, hay problemas normalmente cuando a uno se le olvida llevar ese récord de los días que está por fuera, porque cuando se acumulan periodos muy largos, es difícil llenar ese hueco después si se mueven los tiempos. Es que los tiempos en inmigración se mueven en bloquecitos, no se mueven así, sino que se mueven completicos, porque es bloquecitos de 5 años. Entonces es delicado. 730 días, que son 2 años, acumulados en los últimos 5. Hay algunas excepciones, por ejemplo, si yo me voy del país con mi esposo y yo soy dependiente de mi esposo, el tiempo, y él es ciudadano canadiense, el tiempo que yo estoy por fuera siendo residente, acompañando a mi esposo, me cuenta. Claro. Pero si yo me voy con mi hijo, yo no soy dependiente de mi hijo. Entonces no me cuenta ese tiempo. Es curioso. Es bueno asesorarse. Sí. Por eso también a las personas que nos están viendo, que están viendo el episodio, si están en una situación de esas, es una vaina bastante compleja y complejilla que hay que saberla de manera puntual. ¿Cuántos son los tiempos y cuándo soy dependiente, cuándo no soy dependiente? Si estoy casada con un canadiense o si estoy trabajando para una empresa canadiense en algún lugar de Latinoamérica. Pues son las 3 claves y vamos a dejar ahí, porque yo sé que tú, Clau, hoy estás corta de tiempo, ¿no? Sí, estoy un poquito corta de tiempo porque tengo que ir al aeropuerto a recoger una persona, así que toca. Lo cerramos ahí. Listo. Clau, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minuticos hoy festivo, celebración de Canadá Day. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que nos acompañaron en el episodio de hoy de las 18. Y nos vemos el próximo lunes con otro tema bastante interesante. Sí, a todos 1.000.000 de gracias y nada, preparémonos un poquito antes de venir porque este es un país que vale la pena, es un sueño que vale la pena vivir y vale la pena gozarse y puede ser un sueño a largo plazo, pero es que no necesitamos convertirlo en pesadilla, puede ser un sueño completo y eso solamente depende de que nos informemos un poquito. Como les digo, de los que se devuelven, solamente el 4% se devuelven por el clima, así que esto no es tan horrible. El gran problema lo tenemos es en esa búsqueda de trabajo, en ese asentamiento, porque a eso venimos. Y comunicación. Claro, a tener un mejor futuro, y para tener un mejor futuro, uno tiene que ser capaz de comunicarse. Cuando uno está aislado del mundo, no tiene cómo crecer, no tiene cómo alcanzar ese sueño. Nanay. Así es. Bueno, pues a todos un fuerte abrazo. Happy Canada Day para todos los que están planeando y para los que ya están aquí. Y para ti, Ricardo, que acabas de disfrutar con tu familia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Bye, bye. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.